palabra, de las imágenes. Era como que una forma, la semántica es como una forma de decir lo que viene siendo la expresión, ¿no? De la palabra, de algo. Eso creo que yo más o menos entendía la semántica. ¿Sí? Sí. Ok, bien. A ver. Tenemos ya entonces Viri. Sí, Viri. Semántica no era el significado de las palabras que le habían otorgado. Por decir, bueno, un ejemplo que yo vi ahí mucho era la polisémica, que es por decir planta, uno piensa, bueno, porque yo puedo pensar en una planta, él puede pensar en una planta, pero de, no sé, por decir, una planta de no sé, un ratón, un mouse, sierra, puede pensar como una sierra o la sierra para cortar. Según yo, eso era más o menos la semántica. Ok. Sí. ¿Quién más? Investigaron, ¿no? ¿Quién investigó? Ahí está la pregunta. ¿A qué se dedica la semántica? Se dedica a descomponer el significado en unidades más pequeñas, llamados rasgos semánticos, que nos permiten segmentar el significado de las palabras y diferenciar palabras entre otras. Okay. Bien. Vayamos a distancia. ¿Vale? Fer, creo que nada estamos terminando, ¿no? Cortés. ¿Qué entendiste por semántica, Fer? Fernanda. ¿Cuál fue, maestra? Ah, ¿sí están las dos? Sí, bueno. Bueno, entonces las dos. No, Cortés. ¿No? ¿O no investigaste, Fer, Fernanda Cortés? ¿Sí están o nada más activaron la clase? ¿No? Bueno, la otra Fernanda, Cereño. Bueno, estudia algoritmos que emplea el ser humano con modos de comunicación que permite la comunicación entre individuos. Receptor, ¿cómo se llama? Emisor y receptor. Ajá. Ok. Ya. Y ya. Y dirán por ahí mi fin, ¿no? Miren, no se van a confundir, ¿ok? Una cosa es la semántica y otra cosa es la semiótica. Por ejemplo, habíamos comentado en la clase pasada que para que exista una comunicación o bien la comunicación trascienda, ¿no? ¿Qué será, Andrea? Para que la comunicación se dé como tal, existe una retroalimentación y obviamente exista como le llaman en inglés el feedback, ¿no? Sí, lo estoy retomando, pero también voy a reaccionar, también voy a dar una respuesta, ¿sí? Nosotros podemos hacer una comunicación, pero también una comunicación gráfica, ¿sí? Visual, por medio de una imagen, no solamente estar hablando, ¿sí? Y entonces, para ir a la pregunta, si nada más estuvieras tú solito, tú solita,
cómo se llevaría a cabo esa comunicación. ¿Sí? Para ir decir, no, pues es que me veo en el espejo y platico conmigo, ¿no? O de alguna manera, mentalmente, estoy hablando conmigo, ¿no? Y por ahí el personaje que se me ¿no? El de hablando sola. ¿No? Acá se me vino ese personaje, hablando sola, ¿no? Entonces, pero para que esa información, en el caso de nosotros, tengamos como que la aprobación, como para ver si funciona, como para ver si estamos como dando resultados, necesitamos de alguien a quien le aterrice, que lo comience a descifrar y entonces ya una respuesta puede ser negativa, puede ser positiva, ¿sí? Esa negativa a lo mejor pues ni siquiera lo toma en cuenta o a lo mejor no le gusta, ¿no? Dentro de tantas, pero también la positiva puede ser que me agrada, entonces lo voy a consumir, entonces lo voy a ir a ver, en el caso de los carteles para que dan la publicidad de una película, pues entonces sí voy a ir, se ve interesante, ¿no? Aunque después ya no resulta como no lo están vendiendo, ¿sí? Entonces, sí, adelante. Sí necesitamos, como bien lo menciona Miguel, como lo está mencionando ahorita Fernanda, tenemos, ¿dónde? Es que me mandaron aquí, pero. ¿Qué licenciatura es? Ciencias de la comunicación. No, ¿No? ¿por qué vas a preguntar? Sí. Por favor, de nada. A lo mejor y sí, ¿verdad? ¿Quién sabe? Acá hablar de comunicación. Bueno, entonces, nuevamente regresamos. A ver. A ver, nuevamente. Sí es un modelo, digamos, que es más rápido, ¿sí? Y con este modelo hemos trabajado desde siempre, ¿sí? Pero ahí en el material yo les estoy dejando un modelo que se llama por ahí un autor, ¿no? Un teórico, se llama, bueno, ya no son nosotros, ¿sí? Shannon y Weber, ¿sí? Entonces, lo podemos resumir de esta manera. Lo que dice Miguel, lo que dice Fernanda. Si existe un emisor, si existe un mensaje y existe un receptor, ¿no? Y dentro de ese mensaje existen códigos, o sea, un ejemplo de ese código. A lo mejor me están hablando en inglés, pero si yo no sé el inglés, no se me entiende. ¿Sí? Lo mismo pasa. Podemos estar en una reunión donde exista más gente latina, ¿no? Y estamos hablando, pero si esa persona extranjera, digamos, inglesa, no tiene ni idea, ¿sí? De lo que es el castellano o el español, pues no nos entender. Entonces, a eso le llamamos código. Pasa con los elementos o los símbolos que utilizamos para comenzar a transmitir un mensaje. Si tenemos idea de qué se trata, lo vamos a entender. Pero si no, no lo pasamos por alto. ¿Sí? Entonces, si esto es indispensable para la comunicación, ¿sí? Indispensable. Pero nos vamos a esta parte de la semántica y nos vamos al concepto que nos da Billy. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo parecido a lo que mencionó Billy y está ahí? ¿Presencial o a distancia? ¿De la semántica? Sí, por favor. Bueno, yo encontré que tiene dos tipos de significados, el denotativo y el connotativo. El denotativo es el significado que es objetivo de las palabras, que es recogido por ejemplo, de los diccionarios. Y el connotativo es el significado subjetivo. Son las palabras que añaden al denotativo. Ahora sí que depende de las culturas o de la situación comunicativa.
Sí, Selena. Bien. Nos ponía algo un poquito más fácil. ¿Nos decías, Viri, entonces? De las palabras politécnicas. Sí, por ahí dicen que es una ciencia, ¿no? Hablando ahorita, pues todas son ciencias porque son aplicadas, hay teorías, ¿sí? Por eso son ciencias. Entonces, por ahí dice el concepto, ¿no? Dice Selene, lo que sería lo denotativo, ¿sí? Hay un concepto. Ajá. Entonces, es el estudio de Kevin. El estudio del significado que expresamos en el lenguaje natural. Lo expresamos Mediante el lenguaje natural. el lenguaje natural. ¿Sí? Y entonces nos daba un ejemplo y, bueno, nos diste varios, ¿no? ¿Sí? A ver, si yo les digo, arco iris, yo les digo arco iris, ¿sí? Dame la imagen que representa en este momento para ti, Ingrid. Si yo digo arco iris. Muchos colores. Un poquito más profundo. Complicado. Muchos colores. Ok, ahí A mí se me viene la bandera eso. Muy bien. Miguel, Premiar algo como más después de tantos problemas. después de tantos problemas. Muy bien. Monse, arco iris. De como Algo que brilla en toda la oscuridad. ¿Algo que brilla en dónde? En En la oscuridad. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tenemos lo que sería una palabra como tal. ¿Sí? Por ahí se le llama el significado y el significante. ¿Ok? Voy a poner de este lado. Tenemos significado y el significante. Bien, el significado va a existir porque las cosas que a ti se te vienen a la mente existen, ¿sí? Porque las has visto, porque has leído de ellos, porque son reales, ¿vale? Pero el significado que tenga, por ejemplo, el libro, va a ser diferente al significado que le dé Miguel. Va a ser diferente al significado que le dé Monse, ¿sí? Entonces, el significado de ese connotativo, por decirlo. exacto. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? A ver, otra vez el libro. ¿Les puedes compartir a tus compañeros? ¿El significado qué pasa a ser? El significado pasa a ser connotativo. Es, muy bien. Borramos esto, ¿va? Y entonces, el significante que viene siendo. Pero, ¿qué si eso es un arco iris, ¿qué va a ser el significante? La palabra. Listo. Muy bien, la palabra. ¿Sí? Entonces, si pones de esa manera, aquí le pones arco iris, ¿no? O bien, viene a tu mente, bueno, tan solo el arco iris que nos representan en alguna imagen, ¿no?
Y ni siquiera te viene, Newton. No, tú le estás dando un significado dependiendo a cómo te llegue en ese momento esa palabra. ¿Sí? Por ejemplo, esta es la interpretación que tú le vas a dar. ¿Ok? ¿Sí? Y pueden intervenir sentimientos, pueden intervenir situaciones, ¿no? Y en ese momento en que te avientan la palabra, la respuesta que tengas al momento, o bien cómo en tu mente lo está descifrando, eso va a ser el significado de cada una de las cosas. ¿Sí? Dentro de la semántica, vamos a trabajar con esto. ¿Ok? Si yo les digo, decías ahorita un ejemplo, ¿no, Vidi? ¿Daba tu ejemplo? El de la planta. El de la planta. Por ejemplo, planta, Gaby, la palabra es planta. Dame tu significado de planta. ¿Cómo visualizas esa planta, Gaby? ¿Tiene hojas? ¿Algo más profundo? Un ser vivo. Un ser vivo. Ok. Planta, entonces, Daniel Cruz. ¿Sí están todos los que están ahorita? Ok, ya. Pero lo puedes escribir, ¿no? Bien, te doy chance que escribas y ahorita lo leemos, ¿sí? Entonces, planta, Pau Castro, planta. Naturaleza. Naturaleza. ¿Qué más? Más profundo. Vida. Vida. Incluso hasta puedes hacer una poesía con esa palabra que se te está dando. ¿Sí? Bien. Entonces, sí es cierto, ese estudio del significado de las palabras. Ay, me hizo falta, ¿no? Pues aquí está. A ver, es que ya no, para no hacerlas allá, no va aquí, ¿no? Estudio del significado que expresamos mediante el lenguaje natural. ¿Sí? Igual depende de dónde estés ubicado y también el código que tengas y el lugar y muchas cosas, va a ser también cómo visualices esa palabra y cómo le relacionamos, ¿no? Por ahí decía una persona española, vi un video muy interesante, que la verdad cuando dije, ¿qué pasa con este tipo de teorías? Y entonces el Señor dijo algo que para mí me resultó como muy cierto, ¿no? Dice que para definir esta parte de la semiótica, que todos los conceptos que ustedes están viendo, tanto en un diccionario como en Google, ¿no? De alguna manera el ser humano los ha construido. Pero si existiera un concepto, digamos, universal, no lo va a ver, porque cada quien le va a dar una interpretación dependiendo de cómo esté llegando a su mente esa palabra, ¿sí? Y entonces ahí se me interesó, me resultó interesante lo que decía esta persona, no sé si se llama no sé, pero es español. Y cuando llega a esta parte donde dice que todos esos conceptos que nosotros tenemos en un diccionario son creados precisamente por las personas, ¿no? Pero que realmente no debería de existir un concepto como tal de la palabra. Y entonces llegamos a la parte de lo que es la semántica. Tú le vas a dar ese significado dependiendo de cómo lo estás visualizando y obviamente cómo tu mente, tu cerebro, lo está formando. ¿Sí? Esa es la semántica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quién me puede poner un ejemplo? Sí.
me perdí un poco del donativo. Ah. Vendría siendo prácticamente lo que provoca los ejemplos. O sea, el donativo tenemos que dar la palabra en sí. Y el donativo sería el significado. O sea, todo. Todo. A ver, otra vez. ¿Quién me puede poner un ejemplo, Miguel? Carlos. Ah, ese Carlos. Sí sabes. ¿De qué licenciatura eres, Carlos? Derecho. ¿No? Ok, bien. Entonces, Ya. Por ejemplo, y ahí es que no sé si entra, pero por ejemplo, existen las, bueno, mango y mango de sartén, pero yo me pensaba hacer el tema de las plantas, yo pensaba en las plantas, porque la planta industrial, que son estos edificios que tienen pedazos que son como que guardados así, o sea. La planta de pie. la planta del pie. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué es? O sea, eso que llegó a la mente de Carlos, ¿qué sería? Connotación. Sería el significado. O sea, por decir mango sería el significado. Eso, muy bien. El significado que cada persona le da. A ver, y entonces estableciendo dentro se viene, existe algo denotativo y algo connotativo. Entonces, ¿el mango qué sería? Denotativo. Eso. ¿Y la interpretación que le está dando? Connotativo. Ok. ¿Sí, Miguel? Puede decir denotativo significa que es la palabra y connotativo significado es la interpretación que tú le das. A ver, Selene, tú tienes esos dos conceptos en tu libreta. Defínenos qué es lo denotativo, Selene. Lo denotativo es cuando ya tienen un significado como tal puesto o ya, ¿cómo podría decir? Registrado, podría decirse, pero no por nosotros, o sea, sino, por ejemplo, yo busco la palabra planta, como usted dijo, ¿no? Y me pueden salir, no sé, varios significados, como planta, pues de esas plantas de empresas, ¿no? Planta del pie, planta pues, de un ser vivo, ¿no? Y ya depende el connotativo que soy yo, cómo interpreto esa palabra o ese significado para mí. Ok, gracias, Selene. Sería de la siguiente manera, ¿sale? ¿Cómo lo estoy interpretando? ¿Sí? Y de este lado, ¿sí? El denotativo es el objeto, es la palabra, ¿sí? Y el connotativo es eso, cómo lo estoy interpretando, mi cerebro, cómo lo está representando, cómo lo estoy imaginando y entonces voy a dar lo que sería el concepto, ¿sí? Entonces va al revés. Pero la información que me está diciendo Carlos, ok, si me dicen lo que es planta, gracias, Elena. Sí. Entonces estamos tomando lo que es denotativo. Ahí está, ¿sí? La planta. Y entonces viene lo que es connotativo. ¿Qué significado le estoy dando? ¿Sí? Una planta de pie, llena de callos y demás cosas. ¿Qué me sabe? Y sucia. No, más bien, el denotativo sería como la palabra, como el objeto, ¿no? Por ejemplo, silla, sería lo denotativo. Lo que digo sería en general lo que prácticamente es el donativo es lo que cada uno interpreta cada uno de nosotros. Bueno, lo que vas más Sí, profundo. Más o menos. sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, no te saquen su celular. Pues ya no me sirve el celular. Ah, pero les había dicho, ¿verdad? La cosa pasada.
¿Qué les dije? Aquellos que estuvieron de celular. Se los va a quitar y los va a vender en línea. No creo. ¿Ah? La voy a vender. Es muy buena idea. Abre la ventana y que se estrella ahí con esa pared. ¿Sí? Ah, mira. No, les dije que de manera presencial. Igual no solamente este grupo, para que no crean que seguramente es con alguien, ¿va? Es que ya la trae maestra, ¿no? Las hace en general. ¿Sí? Yo quisiera un teléfono. Porque, mira, estamos utilizando palabras que en el cual son fáciles, son sencillas, pero la idea es como todo, de que lo entiendas. Tenemos conceptos como bien lo dice esta persona que le estoy hablando, que ya están, incluso en la wiki, a veces por ahí decían, ya no saques información de la wiki, aunque te vas a otro link y pareciera que exactamente es la wiki, ¿no? Porque esa Wikipedia está armada precisamente por personas, ¿ok? Y le van a dar su interpretación, ¿sí? Dependiendo, pues, de cómo lo hayan ellos trabajado o visualizado, ¿sí? Y entonces ahí está súper bien representado lo que sería la semántica, ¿sí? ¿Ok? Pero, sugerencia, cuando venga esa palabra, no solamente digas bonito, feo, no, o sea, dale un poquito más amplio, ¿sí? ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta a distancia? ¿No fue? Ok. ¿Sí escribiste algo, Dani? Ay, hubieras escrito algo, Daniel. Ok. Bien. Siguiente pregunta. ¿Hasta aquí vamos todos bien? Después dice, ¿desde qué tiempos hay existencia de la semántica y la semiótica entre los seres humanos? Y si se dan cuenta, esas preguntas que yo les estoy poniendo, estoy yéndome a lo que ahorita es semántica. ¿Sí? ¿Desde qué tiempos? ¿Quién dice yo? La semántica. La segunda. ¿Desde qué tiempos hay existencia de la semántica y la semiótica entre los seres humanos? Se practica desde siempre. La semántica del primer texto, bueno, uno de los 1933. Ajá. ¿Alguien más? O sea, de los que investigaron. Bueno, yo tengo que nace en Europa en 1916 con la publicación del curso de la lingüística general. Como tal, así el concepto, así, ¿no? Pero pues yo le completaré que pues si tomamos en cuenta desde la comunicación y los diferentes significados, podemos desde tiempo atrás, desde que empezó la comunicación. Ok. ¿Alguien más? Pues podría ser desde la prehistoria, donde se presentaban los pictogramas, los jeroglíficos, para establecer esa comunicación. Así es. Bien. Y bueno, es que esa película, en serio, quienes la hayan visto, ¿sí son Croods? ¿Los Croods? Sí. ¿Sí? ¿Cómo aplicaba el papá? ¿Aplicaba el papá la semántica? ¿Quién vio esa película de los Croods? Eso. Muy bien. Quien no la haya visto, véanla. ¿Sí? Entonces, tomando como referencia esa película. Bien. El papá aplicaba la semántica. Sí, o sea, bueno, quería comunicarse y expresarse, pero los demás, o sea,
las demás personas no lo entendían de alguna u otra manera. Pues sí, se podría decir que sí, porque lo que él decía pues, era su manera, su significado de él, pero su hija, bueno, le contaba más, lo veía de otra manera o el significado de otra manera y por eso se fue ahí. Como aquellos que vieron ya la película, nuevamente, quien no la haya visto, vean, ¿sí? Más que una película de, ¿quién es? Tiene la compañía, más que una película como para niños, es una película que te hace pensar mucho. ¿Sí? Entonces, vayámonos a un tiempo en donde está el papá, ¿sí? Y los tiene reunidos, obviamente dentro de la cueva, ¿no? Porque ya se salían, era que se iban a morir. Bueno, de todos modos se terminaba matando a todos, ¿no? Pero si salían allá afuera, existía algo que los puede hacer vulnerables, ¿no? Entonces, el papá los tenía contándoles historias. ¿Cómo era, fíjense, cómo era la reacción en la cara de todos a los que tenía ahí? ¿Cómo es? De sorpresa, de Miedo. sí, asombro. ¿Por qué? Porque él estaba practicando y ellos comenzaban, ¿sí? Y obviamente cada uno tenía una idea diferente a lo que el papá les estaba comentando. Y entonces cuando llega la palabra trágica, y murió, ¿no? Agarraba su mano y pegaba en el pie de la cueva, en la pared. Y decía, y murió. ¿Y cuál era la reacción de las personas? ¿Ok? ¿Ok? O sea, de ahí no pasaba, ¿no? Y entonces, cuando por ahí se le atraviesa, bueno, más bien por la inquietud de la hija, y dice, algo hay allá afuera, ¿sí? Algo que no conozco. Y entonces, como todo adolescente, ¿no? Nos queremos comer el mundo. Y entonces sale y se da cuenta que existe luz, que existen cosas que ahí adentro solamente siempre era lo que su imaginación o su mente comenzaba a construir en base a los relatos del papá, ¿no? Y se encuentra con otro personaje, ¿sí? Que al final de cuentas se enamora de él, ¿sí? Con Gary. Y entonces les comienza a platicar, les da información incluso hasta para sus zapatitos. Lo que utiliza son puntas, ¿no? Para que pudieran atravesar, porque siempre era, de aquí no pasas, porque si pasas te vas a morir, ¿no? Entonces, viene algo bien interesante en el papá. El papá, como que, obviamente, como todo papá, es el que encabeza, es el que es líder. Y cuidado con que le diga lo contrario, ¿no? Y entonces Guy, pues obviamente ya tiene todo un conocimiento mucho más amplio de lo que ha pasado en esa etapa de la prehistoria, ¿no? Y les da a saber que existe algo más allá. Y por eso es como el sol, la luz, todo lo que es vida se ve enfocado en ese resplendor que la chica ve a través de la piedra, ¿no? Colocada en la cueva. Y llega algo bien, bien importante porque hablamos de comunicación, ¿sí? Hablamos de mensaje, de una idea que se te está formando. Entonces, llega un momento en que papá, cuando se ve con el diente de sable, y se encuentra porque se lo va a comer, y al final de cuentas son súper amigos, y en ese momento dice, ¿qué es lo que haría Guy en ese momento? Y entonces dice, no, ¿qué haría yo en ese momento? ¿Ok? Entonces comienza ya a mentalizarse y comienza ya a dar soluciones por cuenta propia, ¿no? Entonces, si yo soy también de la idea de que nuevamente está establecido que en un tiempo, en el siglo no sé cuánto,
ya existe la semántica y la semética, pero yo creo que desde entonces, desde que comenzaban a dibujar y obviamente aquellos que no salían decían, no, pues es que no voy a salir porque me va a comer eso que estás pintando en la pared, ¿no? Entonces yo también soy de la idea de que antes, si viene un ciclo, si viene alguien que lo puso, lo plasmó, ¿no? Pero yo soy de la idea que viene desde que existe el hombre en la vida, ¿no? Bueno, esa es mi semántica, ¿no? Ok. Nos vemos en el siguiente. La semántica es aplicada en la vida cotidiana. ¿Por qué? Ahí. Las señoritas hacen la función de los signos, y los signos son un objeto de hechos fenómenos que forman una relación natural o convencional, evocado, representado, y tenemos lo que es el ser humano que siempre quiere representar algo. Entonces yo por eso siento que es en la vida cotidiana, porque también me dicen que el ser humano quiere representar fortaleza y con expresiones duras, incluso de la manera de estar sentado, o incluso lo puede representar en cuestión de la ropa o en sus acciones, técnicamente también podrían ser un código. Así es. Muy bien, ¿alguien más? Tomo en consideración la participación, ¿eh? Para que se animen y entren también, ¿no? ¿Alguien más? A distancia igual, ¿eh? Dame un ejemplo, o sea, si estás de acuerdo en lo que dice Amy, sí, dame un ejemplo, vayamos con los ejemplos. Sí, Pero, por ejemplo, en los ejemplos, pues, por ejemplo, o sea, pues, de hecho, cuando una persona te llama, luego te llama con señales, ¿no? Te llama con gestos o señales, así como de ven aquí o vete para allá, o así. ¿te ha pasado? Sí, bien. Por ejemplo, cuando yo a mis amigos, pues, los llamo así, o así. Y entienden el código, y saben que tienen que ir, ¿no? A ver, muy bien, excelente, bien. También se podría sentir la presencia. Hay veces en las que volvemos a ver a alguien y si no diga nada, se nota que está bien o está molesto. Entonces, como que dices, me acerco en una foto. También. Sí. Puede ser también en las expresiones corporales, o dicen para ir a cómo está yendo. A veces interpretamos mal. Vale, sí, Miguel. Depende cuando se tiene un círculo de amigos o algo así, de repente ya acciones o palabras ya lo toman como un significado que no entienden en el grupo. Sí. Entonces, por decir ejemplo, Sí. nosotros tenemos un significado de Tienen un código. Ustedes tienen un código. al inicio, era de que estábamos comiendo algo, era como de dame de lo que estás comiendo. Pero después se convirtió en evolución. Sí. Aquí cuando alguien nos gusta o se nos hace atractivo, Sí. es como de Y aquí aplicamos el significado de comer, de hambre, de comida. Porque es como de, al principio fue de que yo que mi le estaba tapando y estábamos comiendo pizza. Entonces él me estaba diciendo, de que yo viera, para comer, y ya me ve. Pero después, al día siguiente, íbamos caminando y íbamos dando una copa, y nada más lo que me digo, y ya entonces él también me dice así, y ya nos hicimos así, entonces como dice, y ya ven, y hicimos los carros. Ok. Es que entonces, fíjense, ellos están estableciendo un código. Y solamente lo van a entender. Y solamente lo van a decodificar ellos. Y los demás van a decir, ¿qué les pasó? Sí. Cada que lo use me dejo 10 balas. Sí. Ok, muy bien el ejemplo. En la orquesta, ¿no? El director. Sí. Solo comenzar a tocar. Ok.
¿Qué es lo que hace Andy? Astrid. No sé. No sé. Cualquiera que no sabemos el código, decimos, pues se mueve para todos lados, ¿no? Yo siempre preguntan, ¿cómo le entiendes a estas? Ándale, les está dando, no sé, nos está persinando, cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? Como que cada movimiento representa cada instrumento que... Incluso hasta su lenguaje corporal de quien está al frente, también, o sea, porque no siempre está así, sino que incluso hasta llega a impulsarse hacia el golpe o levanta, se para de puntitas, ¿no? De hecho, algo que tratando de ver la de la belleza, esto es más como que personal. Porque yo participé en una tarjeta, era artista, pero ese día me pinche el profesor no vino, el cabrón no vino. ¡Ay, que se lo diga eso! Es que vino. Sí que me voy a imaginar a la maestra. Pero no sabíamos cómo él dirigía, y él no dirigía como nosotros, y empezó a hacer sus cosas con dos manos, y nosotros y empezamos a descubrirnos, pero no descubrimos. Pero no la entendieron, ¿no? No, es de tal cual que como que a veces es personal ese código que se grupo, porque como tú mencionas, si llega alguien más ajeno, no vas a ver. Y en este caso, Miguel, no tenían al frente a una persona capacitada, profesional, digamos, pero ustedes tenían un código desarrollado de este lado. Pues básicamente lo hicimos porque pues, es que empezó y dijo, a ver, es bien escrito. Pues sí, pues, o sea, es que se la tenían que creer los demás, o sea, ustedes en la orquesta, pues no, Y todavía no regaña de que siempre saben las cosas, pues es que usted no me haga así. Pero la verdad es que esto, sí, o sea, por eso mismo de que no sabemos lo que le estaba haciendo, porque el otro profe no, o sea, que era estricto con el interpreto de voceras. El profe pues no va a nos decía y cuando no se empezó a mover. Entonces, como igual tenemos conciencia de que dirige, es que da los ritmos de la canción. Entonces, como no sabíamos los ritmos, pues cada quien lo hizo como podíamos. Así es. Pero salió feo. ¿salió feo? Sí, Oh, no le gustó porque las otras pero- personas, como si estaban dirigidas, iban a correr, subían las manos y era que nosotros tocábamos los tonos. Nosotros iban a colar los movimientos Es que es eso, o sea, va a haber una sintonía, ¿sí? Va a haber una decodificación, la correcta, cuando entonces los miembros saben el código. Si no lo saben, por ejemplo, se integran a ellos que ya tienen su código y van a comenzar así y tú vas a decir, ¿ya no tienes papá? Igual y les puedes preguntar, oigan, ya tienen un rato diciendo eso. ¿Se sienten mal? O bien llega un momento en que dices, ¿y qué significa lo que estás expresando de manera natural, no? Tienes hambre. ¿Que tienes hambre? Cuando les ha pasado en casa, por ejemplo, también se establecen códigos en casa, en familia, ¿no? Cuando estás a la mesa y vas a comer, no te llega a pasar que alguien te dice así. O sea, ni siquiera te pide la sal, simplemente la está viendo y te está diciendo. Y te le dices, ¿está bien? Las mamás usan mucho diciendo, pásame eso. Ay, ¿eso qué te pasó? Mande. Y pues la persona agarra, te lo pasa, y lo vuelve a dejar. Ya no tienes que decir, ¿me puedes? Sí, no te digas que pasas eso. Okay. Por ejemplo, ahorita que todos, casi la mayoría usamos el cubrebocas, ¿no? Pues lo regular cuando está el semáforo, ¿no? Está en alto, bueno, pues sabes que pues tienes que cruzar, ¿no? Cuando está el SIGA, y sobre todo las personas que son, yo no sé para qué existen los topes, si realmente no, nosotros peatones nos tenemos que esperar hasta que brinque el tope para entonces poder pasar, ¿no? Y es al revés, o sea, tiene que esperar, ¿no? O bajarle, ¿no? Hay gente que hasta le brinca el tope, ¿no? Pero eso ya no pasó de lanza, porque por ley Sí. hay topes para reducir la velocidad,
también para la licencia, es eso. Pero hay otros que les vale y hasta la aceleran si te ven desde lejos. Exacto. Imagínate. Casi me mata, vas a decir. Muchas intencionalmente lo hacen. Con toda la maldad del mundo. Aquí no pasa. Está pasa, pero nosotros sí, luego se meten. Sí, sí. Entonces, se dan cuenta, existen códigos que lo decodifican, pero se lo pasan por, ¿sí? Por Diosito. Así es, ¿vale? Y entonces hay veces, por ejemplo, regresando al cubrebocas, obviamente, lo único que te pueden, ¿no? Son los ojos. O bien si le vas a hacer ya algún movimiento, corporal, ¿no? Pero incluso hay gente bien que se para y te da el paso. Y a veces si tú le dices gracias, a lo mejor no te va a escuchar. Pero si le haces así, Sí, gracias. ¿no? Estás agradeciendo, ¿no? Entonces, sí, vivimos con esto desde siempre. ¿Sí? Ok. Y después dice, en la calle, ¿en qué caso has sido receptor y diste una respuesta con un resultado esperado por el emisor? ¿Sí? ¿Alguien me quiere dar un ejemplo? ¿En qué caso has sido receptor? Sí, Bueno, yo pues fui a la marcha de este año y pues muchos traían carteles y cosas así, ¿no? Pero a mí me sorprendió más pues, de una niñita que iba con su mamá en la marcha y todo eso, y pues ya traía ahí con su cartel que la niña lo hizo y todo eso. Y dije, "Ay, qué bonito". Pero, o sea, su escritura, pues como era todavía chica, o sea, escribía como las letras separadas, entonces, pues aún con eso, pues entendí el mensaje que ella quería dar y ya. ok, bien, bien. ¿Alguien más? Y sí saben, ¿eh? Miguel. Pues la comí. Cuando vas con el chofer o tú le preguntas o él te pregunta de dónde vienes para saber cuánto te va a cobrar, o sea, darme en cuenta. O tú ya sabes, pues nomás por precaución preguntando un montón para que no dices si no te falta todo. Entonces, igual también. Sí, pero gracias, es otro caso. Castellán y luego Por ejemplo, cuando alguien en la calle te pregunta, ¿dónde queda tal la orilla? Y dices, queda 3 vueltas. Ni sabes, pero dices que en ese momento, el emisor es la persona que te está haciendo la pregunta. Si sabes en dónde queda X calle, tú le das una respuesta, pero pues no vas a saber, bueno, si lo conoces obviamente, sabes la dirección, pues sí lo vas a aventar bien. Pero si no, como dicen, ni siquiera sabes si le estás diciendo por dónde se vaya, entonces ahí ya la respuesta pues ya no tuvo esa buena función, no logró el objetivo. ¿Sí? Todo lo contrario, perdemos a la persona. Y luego dicen, pregúntale al policía, él te va a decir en dónde vas a encontrar la dirección. Luego le preguntas al policía y no sabe. Es que es mi primera vez aquí y no sé. así hace el mes. ¿Sí? Bueno. Aileen, gracias. A mí me ha tocado lo de la combi, me ha tocado que toda la combi está llena y todavía hay lugares, pero te quieres subir a la combi y las personas te miran feo, porque si no, ya no hay lugar. Y te llaman. Entonces, sí. No, eso no hay problema. Ay, cuando ya va llena, ya Ah, sí. Ahí está. Ajá, muy bien. ¿Sí? Sí, es cierto. Fíjense, hay un lenguaje que de alguna manera se tuvo que hacer, pues, yo que sepa nunca había dado este tipo
mensaje corporal, ¿no? O por señas, ¿sí? Porque si vemos lo que ahorita pone Viri como ejemplo así, ¿no? ¿Qué vamos a entender? Quien ya sabemos el código, sabemos que estos son pies, ¿no? Y que si está así, va a ser de pie. Ajá. ¿Ok? ¿Sí? Pero si estos dedos los invertimos hacia arriba, ¿qué te va a decir? No, si vas en el transporte, ¿sale? Estás todo esperando, fíjate. Vamos a poner el ejemplo que David, ¿no? Porque aquí sí hay una comunicación, hay un mensaje, hay receptores, sobre todo aquellos que ya no entra la apuración porque nos tenemos que subir en esa combi, ¿no? Porque ya no pasa hasta los 20 minutos, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo muy interesante. Entonces, ya viene hasta el tope la combi y de repente el chofer le va a dar esta indicación. Quien ya sabemos el código, ¿quién sabe ese código? ¿No, Miguel? A mí siempre me dicen, sí, ahí súbete. Porque entonces, esos choferes no han usado el código. ¿Sí? Entonces, para él, ¿no? Que no lo sepa, cuando te diga el chofer esto, quiere decir que sí te está brindando el servicio, pero siempre y cuando tú quieras irte de pie en la combi, porque dice una. ¿Sí? Si lo hace de esta manera, un ejemplo, ¿no? A lo mejor te va a decir, sí, súbase, hay lugar, ¿no? Y de repente, sobre todo cuando estás, un ejemplo, en el Río de los Remedios, y te dicen, súbale, no sé cuántos lugares, y te subes y ya todo está lleno. Hay espacio. Dices, ¿dónde? Sí, pero de pie, ¿no? Entonces, si te dice así, esta persona te puede decir, a lo mejor, que hay 2 lugares, ¿no? ¿Vale? Si está el que está a cargo de las checadas, o el checador, ¿no? Te va a subir, va a checar, te va a decir, todavía hay 2 lugares, ¿no? Y yo no te voy a decir así. Y lo mismo pasa, ¿no? A lo mejor no es un lenguaje hablado, pero sí por medio de señas. A veces dicen, no, porque me frunzan las cejas, ya sé que está molesto y mejor ni dentro, ¿no? ¿Sí? O a veces no hablas y dices, híjole, algo tiene, ¿sí? Entonces, estamos aplicando un mensaje que tal vez no es hablado, pero sí lo vamos decodificando siempre y cuando estemos dentro del código. Si no estamos dentro del código, pues quién sabe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, les dejé una actividad. ¿Sí? Y entonces, a distancia, chicos a distancia, hicieron la actividad que dejé en la clase en paz. Voy a dejar de parte. Y voy a voltear la cámara. Bien. De los chicos que están a distancia, ¿quién puede activar cámara? Ah, no, eso es que estoy en pijama. No le hace. ¿Nadie? ¿Quién no tengo? Ok, dice Sara. Hola, Sara. Hasta apenas me estoy dando cuenta que estás. Okay. Bien, dejamos una actividad. Me puedo ir a la plataforma, pero lo vamos a hacer mejor de manera presencial, ¿no? Para ahorrar tiempo. Entonces, Aileen, muéstranos tu
dibujo, pero no nos digas nada más muestra, por favor. ¿Lo voy pasando? Bueno, como está muy pequeño, síguelo pasando. ¿Sí lo ven? A ver, vayan viéndolo. Sí, pero véanlo bien, o sea, no sé si no, véanlo bien, porque entonces se va a aplicar estos conceptos que ahorita comentamos, y sobre todo lo que sería la semántica. Ustedes hicieron una representación de manera gráfica, pero vamos a ver qué pasa entonces en la semántica. Y no necesitas que ahí. No le digas tu significante. Bueno, más bien lo están viendo el significante. Eso es el significante. No lo vean tan profundamente, por favor. ¿Sí está bien así en grupo o lo hacemos en equipos? Somos poquitos. Entonces, ¿lo ven? Agregó a Melanie. Hola, Melanie. Hola, profa. Después también agregó aquí. Hasta allá. Que llegue hasta Astrid, y luego Astrid se lo pasa a Jessie, luego Jessie a Vani, luego Vani a Monse, por favor. Y a quien la tiene, aquí, y a quien la tiene, le vamos a dar un punto. ¿Puedo participar? Ah, ya te la dejé ahí. ¿No? Sí, puedes participar. Bueno, luego lo negociamos con tu profesor. El profe, en primera, ¿qué es eso? Daniel, sí. ¿Ya? A ver, no son malitos. Muéstrenlo a la cámara de acá. Por favor. 22. A ver, chicos, a distancia. Esa es la imagen o el gráfico de ¿ya lo vieron todos? Chicos, a distancia. Sí, ya lo vi. Bueno, ya. Igual, el punto también es para ustedes, ¿ok? Gracias. Y bien. ¿Quién quiere ser el primero? La primera persona. Ahorita estamos viendo lo que es el significante, ¿va? Vamos a interpretar el significado, pero vayámonos a, no es cierto, vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Cómo lo hacemos? Damos primero el significante, ¿va? Primero el significante. ¿Quién? Yo, maestra. A ver, entonces, Hannibal. Dame, sí, es que hay que estar así. Dame el significante, Hannibal. Bueno. Fíjate, la pregunta. Dame el significante. No, dame el significante. A ver, perdón. ¿Ah? Sería yo digo dolor.
Y es más, si le quieren poner un título, adelante, ¿vale? Entonces, vemos en el primero solo. Bien. ¿Quién más? Yo creo. Primero nos vamos con Brenda. Sí, Brenda, ¿verdad? Brenda. El significante de Brenda. Como preocupación. Preocupación. Y el que más es el que ¿no? Si alguien no. Después, ven. Ay, ¿qué pasa? Sí le pregunté a Brenda, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ok, sí. Y Ingrid, pero tienes otro nombre, ¿no? Daniela, sí, Dani. Ay, perdón. Está bien. Ingrid. Sufrimiento. Sufrimiento. Ok. Vamos a dar dos más. A ver, entonces, vamos a dárselo a ver si no me equivoco. A Ashley, ¿sí? Y luego, Ashley, estás en medio, ¿no? Sí, ahí está. Ashley, Paola, me equivoqué. Ay, Dios santo, póngate un cafetito, por favor. Okay. Entonces, vámonos con Paola. Y después se lo damos a... En la siguiente participa Miguel, se lo damos a... Está bien. ¿Sí? Sí, Ansiedad. ansiedad. Ahora sí. Estrés. Estrés. Bien. De ellos, ahí. ¿Quién toca uno de estos en tu gráfico? Ansiedad. Ansiedad. Bien. Entonces, danos el significado. ¿O quieres que lo dé aquí? A ver si aterriza con lo que tú quisiste expresar. ¿Sí? Ok. ¿Quién me quiere dar entonces el significado? O bien, nos vamos con la persona que dijo así. ¿Sí? Más fácil. ¿Quién le atinó? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué ansiedad? Bueno, porque se veía como que estaba entre muchos, bueno, yo lo tomo así como entre muchos pensamientos y pues sus manos estaban en su pecho. Y yo siento que, bueno, es una parte donde se refleja mucho la ansiedad. ¿Sí es así? No. No. Como tal, no sé si decirlo, pero la ilustración es más que nada habla sobre la disforia de género. No vi un comentario que decía disforia. Aquí me escribió, sí me escribió. Otra vez nos puedes repetir, Aileen, para que tus compañeros que están a distancia lo escuchen, así más fuerte, fuerte. Cuando le regañas a alguien o llama la atención. Que la obra habla más que nada sobre la disforia de género. Y de hecho son varios representantes de lo típico del cabello largo, cabello corto, en la cuestión de no querer tener pecho y la cuestión más que nada social de que todos te están viendo y quieren que representes un papel. Ok. Y entonces está de acuerdo, Daniel. Ah, sí. Disforia. Tampoco, pero la de. Pero la de. Bien, vámonos con otro más.
¿Lo traes, vale? ¿Sí? Ok. Es más, si quieres, colócalo a la pantalla. Ahí está. Y voy a voy a ampliar. A ver, tenemos otro gráfico. Ya me acuerdo. Ok, ¿ya? ¿Sí? A la sesión que se los pases. A ver, a distancia ya tienen alguna, un significante. ¿Nadie? ¿De los chicos que están a distancia? Podría ser tristeza, A ver, vamos primero con Selene. ¿Tristeza? depresión, no sé, indiferencia. ¿Quién? ¿Igual, Selene? Podría ser tristeza, depresión, indiferencia. Indiferencia por la forma en cómo se expresa el ojo, ¿no? Que está así como que... porque el ojo no está triste, está como que muy alzadillo. Ajá. Pero por eso digo que indiferencia, ¿no? Tristeza, pues por la nube y la lluvia, que son las lágrimas, ¿no? Y depresión por la forma en cómo está ilustrada. O sea, ya hablando de su composición, que son las nubes que rodea el ojo, y la lluvia, que sería la lágrima. Bien, representaba varios símbolos. Sí, gracias, Selene. Pili. Cansancio. Cansancio. ¿Alguien más? De los que ya vieron de imagen. Es una alta de la vida. ¿Mande? Es una que está alta de la vida. ¿Cómo le podríamos poner? Diría por ahí una ex compañera de trabajo, hartancia. Estoy harta, ¿no? Pero no sé si sea ese concepto. ¿Cómo le podemos poner ahí? Frustrada. ¿Sí? Ok. De los que ya vieron, ¿qué más? Cuando Iván no les dice nada, pero yo que sí. ¿No? El sentimiento de derrota. Derrota. Ok. ¿Cómo puede ser? Decepción. Ándale. Ok. ¿Qué más? ¿Hasta ahí? ¿La dejamos? Sí. A ver. Bien. Bien. También se me comenta desprecio. Directamente por algunas personas o algo, pero no está como que sabe mal lleno de cosas. Los desprecios también. ¿A poco así se ve la imagen? Porque tiene demasiadas cosas. Ahí me da otra cosa. Sí. Abrumada. ¿Cómo? Abrumada. 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 ¿Qué más? Me ha costado las 2 semanas de cómo tienes que realizar. No, eso ¿algo más? ¿Ah? ¿Hasta ahí? ¿Lo dejamos? Bien. Daniel dice que desahogo.
Vamos a poner de todos ellos, ¿vale? ¿Quién se apega más a lo que estás describiendo por medio de la imagen? No sé, todo uno. ¿Cuáles dos? ¿Tienes desahogo? ¿Tienes abrumado? Tristeza, depresión, indiferencia, cansancio, frustración y derrota y decepción. ¿Qué tiene que ver con abrumado, desahogo y depresión? Abrumado, con desahogo y esta depresión. Pero está con 3. No, la izquierda. Abajo de semiótica. Esa depresión. La profe, pero cuando yo les explique. ¿Alguien lo quiere interpretar? De esas personas que tienen depresión, desahogo y abrumación. Pues sí, les dio eso, o sea, si les dio ese significantes por algo. Bien, veamos con la autora entonces. Vale. Prácticamente es el cansancio mental y físico que conlleva la ansiedad. Puede llevar a la depresión y las emociones acumuladas que son una parte de que Es que como me está viendo. y te lleva a desahogo. Ok. Bien, ¿cuáles son las dudas? Sí. Serían los pensamientos y las dudas. Bien. A mí ese ojo me daba una sensación de maldad. De maldad. Por eso mi primera reacción fue, hice esto y dije, Rosalía así. Por la oreja no la recuerdo, pero la mía. Aquí la pregunta es, ¿alguien tiene unos 6? ¿Alguien tiene qué? Ajá, ¿quién tiene un dibujo feliz? ¿No? Ok. Bien, por tiempos le vamos a dejar hasta aquí, ¿sale? En la siguiente, aquellas personas que no hicieron su ilustración, háganla, se la traen. Entonces vamos nuevamente a retomarlos, pero ya no me dio tiempo. Les dejo un material en la plataforma, lo vemos en la siguiente clase, y para ir en la plataforma y lo comentamos. Y aquellos que no se animan, tráigansela. ¿Ok? Chicos a distancia, que tengan excelente día. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Sara. ¿Tienes tipo de presión? De las personas que participaron, ¿qué tipo de presión? Ajá, ya también sí, de los presenciales, también